Auditoría Superior de la Federación es una institución consolidada, cuenta con autonomía técnica y de gestión, no así la presupuestal. Esta se ha fortalecido con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual es relevante porque tiene que auditar al Poder Ejecutivo, organismos autónomos, estatales. Ahora el combate a la corrupción, afortunadamente, incluye ya otras instituciones y a la sociedad civil de una manera destacada, a través del Consejo Ciudadano. Dispone de un presupuesto que ha crecido un 70% en 7 años. Hoy es de más de 2.270 millones de pesos. Cuenta con alrededor de 3,000 trabajadores, una tercera parte en gasto federalizado, auditoría especial que realiza la mayor parte de las auditorías. El Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, le ha otorgado nuevas facultades como revisar el presupuesto en tiempo real, así como ejercicios anteriores para evitar la simulación en los reintegros y auditar las participaciones pagadas a los estados directamente o de manera coordinada con sus pares estatales. Estas no son ingresos, estas que son ingresos propios de libre disponibilidad de los estados, a diferencia de las transferencias condicionadas, como el gasto en salud y educación. Asimismo, tiene facultades ya para revisar la deuda pública estatal, su destino y ejecución. Sin embargo, enfrenta nuevos retos, siendo algunos de ellos dar un fuerte impulso al enfoque preventivo sin descuidar el trabajo correctivo, que ha sido muy repetido en las anteriores comparecencias, revisar la estructura administrativa de la auditoría, mejorar las condiciones laborales de sus auditores. Es algo que conozco y que he investigado y creo que está en las mismas, una parte importante de los mismos. Más de 400 auditores en gasto federalizado son de honorarios, con bajos salarios y sin seguridad social. Esto es sin la esperanza de contar con una pensión para ellos o para sus familias cuando termine su vida laboral. Esto ha provocado que la rotación laboral, por supuesto, sea muy alta, perdiéndose la capacitación alcanzada. Aún así, gasto federalizado realiza cerca de 1.300 auditorías al año, más del 70% del total de la institución. Presentar denuncias mejor sustentadas y motivadas, haciendo uso de las nuevas facultades derivadas de la implementación de los sistemas para ir más allá de las observaciones administrativas y promover las denuncias para la imposición de sanciones administrativas o penales mejor sustentadas y motivadas. No es casual que en el anterior Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la mayor parte de los casos llegados en controversia con la auditoría siempre los han ganado los particulares. Fortalecer la coordinación con las instituciones integrantes del sistema anticorrupción. Además, también yo creo que la coordinación es fundamental en todo esto, la coordinación con los entes estatales en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, esto es con las ASOFES y la Asociación de Contralores de los Estados. Privilegiar la calidad de las auditorías, también ya se ha dicho, respecto de la cantidad. Realizar las auditorías en menor tiempo y con menos personal elimina la especialización necesaria en esta materia, lo que da como resultado menor calidad de las revisiones. Fortalecer el servicio fiscal de carrera, apoyándonos fundamentalmente en coordinación con las universidades públicas y privadas, con los centros de estudios de instituciones como los del sector privado y particularmente con los centros de estudios de la Cámara de Diputados. Fortalecer las auditorías de desempeño, por supuesto, estas tienen otra naturaleza y sirven para conocer la historia. Hacer una auditoría yo no creo que sea nada más sumar 2 más 2 igual a 4, a veces puede ser otra cantidad. Establecer una coordinación permanente con las dependencias normativas de los fondos federalizados y la Secretaría de Hacienda buscando mejorar el destino de los recursos. Fortalecer las áreas de seguimiento, eso es muy importante. Si no tenemos áreas de seguimiento consolidadas, institucionalizadas, es imposible abatir los rezagos y hacer ejercicios apresurados para eliminarlos, cuesta mucho trabajo, porque simplemente la notificación en entidades como Oaxaca, a los 570 municipios es casi imposible hacérselos llegar en el mismo tiempo que lo podemos hacer llegar a la delegación de Azcapotzalco. Fue establecer un mecanismo de coordinación con la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, porque
y prevención se debe de diseñar, se debe empezar desde el diseño mismo de los programas o la normativa de gasto de los fondos e incluir en los grupos de trabajo de la misma, sugerirlo, uno sobre la fiscalización del gasto federalizado. Ya se crearon en algún tiempo los estudios sobre gasto en educación y salud y la experiencia fue muy exitosa. ¿Cómo mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización? Apoyaré mecanismos efectivos de coordinación institucional entre la Auditoría Superior y las demás instancias que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente el INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana. Para el mejor desempeño de los órganos de fiscalización es necesario fortalecer la prevención y esta solo se puede dar si la transparencia, la armonización contable, la disciplina financiera y el presupuesto basado en resultados son cumplidos por los estados y las dependencias federales. Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias responsables de las instancias normativas de los programas y fondos. O sea, por ejemplo, los recursos como el FIS, el FICE, son normados por la Secretaría de Desarrollo Social. La Autoridad Superior debe vigilar de manera permanente la gestión en obras de dependencias y organismos, en el orden federal, en el estatal, para evitar se violen los procedimientos de licitación y asignación. Un problema real para el fortalecimiento del sistema es la falta de independencia, autonomía y permanencia de los titulares de las auditorías de los estados. Es común que no terminen sus 7 años de gestión, ya que en cada gobierno se les invita a renunciar, lo que, por muchas razones, finalmente hacen. Si bien es cierto, los abusos de los recursos públicos en algunas entidades federativas han sido lamentables, las nuevas facultades para la Auditoría Superior revisa las participaciones sin vulnerar el pacto fiscal, requiere de un profundo conocimiento técnico de la coordinación fiscal, distinguir la diferencia entre las participaciones, que son ingresos propios de libre disponibilidad de los estados, regida por la Ley de Coordinación Fiscal, y los recursos del ramo 33, que son recursos federales transferidos de manera condicionada. Esto nos permitirá evitar incurrir en abusos jurídicos o en absurdos jurídicos en las observaciones. ¿Por qué yo? Es difícil hablar en primera persona, pero recuerdo al maestro Silva Herzog, fundador de la carrera de Economía, al hacerle un homenaje en el Colegio de Economistas nos dijo que la modestia era la peor de las hipocresías. Por ello les digo que a pesar de que entre los dos aspirantes hay calidad y trayectoria, varios de ellos son mis amigos, considero que mi experiencia de casi 40 años en la fiscalización, diseño, operación y evaluación del presupuesto, así como también la elaboración y fiscalización de la cuenta pública, mi manejo de recursos presupuestales, me permiten aspirar a ello. He sido responsable del cálculo y pago de las participaciones a los estados y municipios. Durante 6 años he sido miembro de la Junta de Gobierno del SAT, quien ha sido, entre paréntesis, un eficaz aliado en el combate a la corrupción, como ayer mencionaba Eduardo Torres Palmer. En suma, conozco las diferentes vertientes del manejo de las haciendas públicas, ingreso, gasto y deuda. Adicionalmente, mi experiencia actual en la coordinación regional de zonas económicas especiales me ha permitido profundizar en las fortalezas y debilidades de los estados más pobres del país, así como haber sido secretario de Finanzas en la entidad federativa que tiene en los 80s, la cuarta parte de los municipios del país para implementar procesos como la distribución de los recursos de los entonces fondos municipales de desarrollo, para lo cual construimos en Oaxaca en esos años la mejor experiencia por su tamaño e involucramiento ciudadano de Contraloría Social. Tengo una vida colegiada reconocida, he sido presidente de mi Colegio Nacional de Economistas y académica desde 1978 en temas de política presupuestal, fiscalización y finanzas estatales. He mostrado siempre una actitud institucional y ética con mis diferentes responsabilidades. Mis vigilantes ciudadanos han sido mis hijos hoy y lo fueron antes mis padres. Mi compromiso. La ciudadanía requiere que el Sistema Nacional Anticorrupción entre plenamente en operación y el fortalecimiento del sistema nacional. Una nueva auditoría requiere de un nuevo liderazgo con un perfil que integre la experiencia del fiscalizador y el conocimiento técnico y operativo de la hacienda pública en los 3 órdenes de gobierno. Si ustedes deciden que así lo espero, si el próximo auditor superior, asumo los compromisos necesarios para fortalecer la institución, así como combatir con eficiencia la simulación, la corrupción y la impunidad. A mantener comunicación directa con el Consejo Ciudadano. Trabajaré de manera coordinada con las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y en su instrumentación, así como el Sistema Nacional de Transparencia
y el Sistema Nacional de Fiscalización. Buscaré una constante interacción con la UEC, viéndola como aliada para la mejora continua de la Auditoría Superior, nunca como un obstáculo o algo que no me gusta. Pediré al Congreso se elimine definitivamente la reelección del auditor. Siempre las reelecciones son cuestionables. El rostro público de la auditoría será el de la austeridad y transparencia. Promoveré capacitación, mecanismos de colaboración para la capacitación, ya lo mencionaba, con las universidades públicas y privadas y los centros de estudios de la Cámara de Diputados. Promoveré la creación de un centro de estudios de finanzas públicas y presupuesto en la Auditoría Superior, además de que, como se mencionaba, tiene que haber siempre abogados en todas las auditorías. Ya voy a terminar. Castigaré severamente la corrupción interna y en el ámbito de las auditorías al gasto federal, el desafío es que los grandes casos de corrupción nos enteremos no por los periódicos, sino por resultado de nuestras observaciones. Por lo que tenemos que tener acciones preventivas también estratégicas con vigilancia permanente desde que inicia la contratación de la obra hasta su conclusión, dar el peso adecuado a la bitácora electrónica y al Compranet. Impulsaré una más eficiente fiscalización de la obra pública, ya lo he dicho. Algo fundamental será el fortalecimiento del enfoque preventivo, también ya lo mencioné. Fortaleceré las tareas de seguimiento, ya lo mencioné. Seré un auditor, esto es muy importante, creo yo, seré un auditor superior itinerante, no dando citas a los funcionarios, a los gobiernos estatales, sino haciendo visitas de trabajo periódicas de evaluación a los estados, no actos públicos, sino reuniones de trabajo. Propondré una ley de coordinación hacendaria o de gasto federalizado, proyecto que alguna vez pensamos hacer en diversos ámbitos, tanto el de la fiscalización como en la Convención Nacional Hacendaria, y como ha sido preocupación permanente de los funcionarios fiscales, que contemple las transferencias condicionadas y las no condicionadas, superando las observaciones hechas desde la inclusión del capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal. Esto es muy importante porque desde su creación en 1998, cuando se crearon los fondos de aportaciones, siempre se planteó, reconocido por el procurador fiscal de esa época, Ismael Gómez Gordillo, que era un pegote en la Ley de Coordinación. Y termino, estaré en permanente comunicación con la Comisión de Vigilancia y finalmente, señoras diputadas, señores diputados, participo en esta convocatoria porque estoy cierto de la transparencia y legalidad del proceso, así como el gran papel, y tiene mi reconocimiento, que el Congreso está desempeñando desde hace muchos años, hoy también, para el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a nuestro expositor, a don David Rogelio Colmenares Páramo. Damos paso a las intervenciones de las y los diputados. Ruego en primer término al diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, diputado presidente. Bienvenido, don David Colmenares Páramo, a esta entrevista. Usted es economista, su perfil es un perfil, diría yo, actualizado de la fiscalización. Hace algunos años leí un ensayo de Octavio Paz. No recuerdo el título, era La hora cumplida o la hora cero. En este ensayo, derivado de su exposición, recordaba yo que él decía en este ensayo, lo sustantivo era que los Estados-nación han destinado mucho presupuesto público a los efectos, pero no a las causas. Es decir, nosotros hoy como país tenemos 5 billones de pesos, 5.3 billones de pesos aproximadamente de gasto público. Se autorizó por esta Cámara. ¿Cómo hacer que la Fiscalía Superior sea un instrumento? Si atacamos las causas de la pobreza, de la desigualdad, y que toda acción de gobierno vaya encaminada precisamente, vaya direccionada a combatir esos indicadores que son lamentables y que se gasta cada vez más recursos en deuda al país con el cuento de combatirla, y cada vez es mayor y se incrementa de manera irresponsable la pobreza y la desigualdad. Yo creo que la fiscalización superior debe ser un instrumento para que las dependencias, entidades
de la administración pública federal, incluso en sus 3 niveles, los 3 niveles de gobierno, deben de ser vigiladas y orientados en orientada a resultados, mitigando estos indicadores. De lo contrario, serían reprobados, porque cada vez se gasta más y peor estamos. Creo que ahí está un reto de la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, diputado. Perdón de la auditoría. Gracias, diputado. Escuchamos ahora a la diputada Claudia Sofía Corichi García, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Bienvenido a la Cámara de Diputados. Sus datos curriculares, se desprende que tiene amplia experiencia en el tema de gasto federalizado, que creo que es fundamental. A partir de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en 2016, la auditoría ahora tiene la facultad de fiscalizar en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa las participaciones federales que reciben de gasto federalizado no programable, que ese, digamos, es un cambio importante, transferencias no condicionadas en su uso y destino. Por otro lado, la Cámara de Diputados en 2017 aprobamos justamente para el ramo 28 de participaciones, entidades federativas y municipios la cantidad de 742,000 millones de pesos, un poco más de eso. Por eso deseo preguntarle, ¿cuál sería la principal estrategia que implementaría en caso de ser designado titular de la Auditoría Superior de la Federación para que la fiscalización del gasto federalizado no programable contribuya a reducir los altos niveles de discrecionalidad y opacidad con los que históricamente se han ejercido estos recursos en algunas entidades federativas? Por otra parte, me pareció importante esto que dijo de estar presente en los estados, no con actos públicos. En Google, porque finalmente uno termina googleando a todo mundo, aunque conozca rasgos característicos, usted no es una persona que haya decidido estar muy presente haciendo declaraciones. ¿Mantendría usted esta actitud discreta siendo titular, pero al mismo tiempo cómo también dar a conocer y que la gente se entere y dar a conocer a la sociedad civil los actos de corrupción que han sido muy sonados y que finalmente están afectando al país de manera terrible? Es cuanto, presidente, y muchas gracias, maestro Colmenares. Muchas gracias, diputada. Ruego ahora a Araceli Damián González, a nuestra compañera diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, a hacer uso de la palabra en el orden previsto. Gracias, diputado. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quisiera preguntarle, hay varios aspectos que me llaman la atención de lo que nos propone. Una es, ¿de qué manera usted ha detectado la corrupción interna dentro de la Auditoría Superior de la Federación y cómo concretamente buscaría evitar que esto sucediera? Y no sé si esté relacionado con el hecho de que entre 2009 y 2014 el ejercicio las auditorías que se han hecho sobre el ejercicio del gasto federalizado han tenido una tendencia sancionatoria a la baja, aun cuando la percepción de la sociedad es que la corrupción va creciendo. Entonces, dos de los aspectos que hemos detectado es que el indicador entre las auditorías practicadas y el número de responsabilidades administrativas ha ido cayendo de 224% a 82%, y también lo que hemos detectado es que ha habido una tendencia a la baja entre lo que se gasta en la auditoría frente a lo que se recupera a través de los mecanismos de recuperación que tiene la propia Auditoría Superior de la Federación.
Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Paloma Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidente. Licenciado David Colmenares, bienvenido. Muchas gracias. Usted se desempeñó como auditor especial de gasto federalizado en la Auditoría Superior de la Federación, con Juan Manuel Portal Martínez. Quisiera que nos expusiera, por favor, a qué se debió su salida. Gracias. Muchas gracias. Ruego ahora a la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el proceder a formular sus preguntas. Gracias, diputado presidente. El licenciado Colmenares, su trayectoria, su currícula habla de un importante expertise en prácticamente todos los órdenes de gobierno. Yo creo que es muy valioso su currículum. Quisiera yo preguntarle qué opinión le merece el hecho de que para que funcione mejor, o para que funcione de hecho, porque no está funcionando, el Sistema Nacional Anticorrupción, debiera vislumbrarse legislativamente hablando una reforma constitucional para permitir un mecanismo diferente de elección de los auditores locales, porque hoy por hoy los auditores dependen y obedecen estrictamente a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y en consecuencia, como lo dijo alguien que le antecedió en la voz, pues definitivamente son muy débiles los resultados de sus auditorías, muy laxas. Eso en primer lugar. Y luego preguntarle, bueno, un área de riesgo, sin lugar a dudas, de acuerdo a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, lo es la contratación pública. ¿Cómo desde su óptica podríamos mejorar la fiscalización en el tema de la contratación pública? Abusos ha dado cuenta la auditoría, yo he tenido la precaución de leer de 2012 para acá todos los informes y es patético el resultado. ¿Qué propondría don David? Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Cierra esta ronda de intervenciones la del diputado Aarón González Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. En su visión de fiscalización superior, ¿cuál debería de ser la relación óptima entre la entidad de fiscalización superior y la Cámara de Diputados? ¿Considera que la fiscalización superior es un elemento de control parlamentario? ¿Y cómo cree que se puedan aprovechar los resultados de la labor de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación? Muchas gracias. Gracias. Concluida esta ronda, procedo a extraer de la urna ciudadana una pregunta formulada por una de las organizaciones que nos vienen acompañando como observadoras de este proceso. México Evalúa pregunta al compareciente: ¿todavía es necesario seguir trabajando para mejorar las prácticas en materia de transparencia y rendición de cuenta de los ingresos públicos? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los problemas más graves en este tema y cómo los atendería? De transparencia. Si es tan amable, le rogamos exponer sus respuestas. Cuenta para ello con 10 minutos. A la derecha hay un reloj que está apoyándole para orientarle en el desahogo de sus planteamientos. Muy bien, en primer lugar, quiero contestar al diputado Huizar, que hizo un comentario sobre un tema que realmente está a veces detrás del tamaño y la dimensión de la corrupción, que tiene a entidades federativas en condiciones de pobreza extrema. Y si bien la misma no ha desaparecido en el caso de la extrema, pero la pobreza sigue creciendo, ¿sí? Han sido muchos los presidentes de la República que han dicho que van a tener éxito sus programas de pobreza, y menciono a mi estado, en Oaxaca, o fracasó su política social, y yo creo que la misma ha fracasado. Yo creo que precisamente por ahí empieza la corrupción. Si la economía no es redistributiva,
Si la economía no castiga fuertemente temas como el de elevación fiscal, si no castigamos la corrupción, porque a veces la corrupción en los estados con mayores niveles de pobreza es de otra naturaleza. Es que así a ver, los 400 municipios de usos y costumbres. En la mayor parte de ellos no hay internet. Los presidentes municipales te duran menos de un año. Lo que tenemos que hacer es recorrer y caminar el país y encontrar entonces una vinculación de la fiscalización con el diseño de las políticas públicas, con el diseño del presupuesto de egresos de la Federación. O sea, no basta con revisar después y después tratar de recuperar. Es como en los sismos, tratamos de reconstruir, ya no de construir y crecer. Entonces yo creo que el caso, en este caso, es que vigilemos directamente los resultados y sí seamos severos en los castigos, pero en coordinación también con las autoridades estatales. Y esto lo ligo con, alguien me preguntó, disculpen, sobre la diputada Minerva Hernández, sobre los auditores especiales de los estados. Es evidente que existe siempre la tentación a cambiarlos. En mi vida gremial en algún estado, recuerdo que habló el auditor especial del estado y el gobernador me dijo, mira, ese es de otro partido, pero yo lo puse. Acaba de haber un caso lamentable en dos, tres estados donde han tenido que renunciar los auditores especiales. En dos casos por corrupción, pero en otros por presión. Y a un auditor o a un contralor de un organismo autónomo es muy fácil presionarlo. Les bajas el sueldo, les metes segundos mandos, ¿sí? Les bajas el nivel a la Contraloría o finalmente los atacas mediáticamente y finalmente todos terminan renunciando. Bueno, puedes llegar al caso de auditar en el Estado al auditor superior estatal para que renuncie. Y la mayoría finalmente terminan haciéndolo. En el caso de la diputada Corichi, habla de las estrategias para que, bueno, yo diría que aquí sería fundamentalmente, tendríamos que hacer un gran esfuerzo para entender las nuevas responsabilidades en materia de la vigilancia de la transferencia de las participaciones. Las participaciones son recursos propios de los estados, eso lo tenemos que tener claro. Se están auditando porque también ha sido evidente que los niveles de corrupción que se ha llegado en algunos de ellos son las de plena impunidad. Si no tienes contrapesos internos en el Estado, en la Auditoría Superior, en cualquier institución, siempre la tentación para hacer cotos privados de poder es intensa. Y yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que en la medida que de verdad ya está en el rango constitucional lo de los 7 años, sin embargo siempre no los corren, los hacen renunciar, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, este sería el caso, que la participación ciudadana es la solución. Y en cuanto a la discrecionalidad, bueno, cuando se anuncia que vas a castigar a algunos corruptos, recuerdo en Oaxaca, en el gobierno de Gabino Cue, la Contralora anunció que iban a meter a la cárcel a 50 personas, dio sus nombres, y finalmente creo que solamente uno cayó en la cárcel. O sea, pues los castigos se hacen, se aplican, no se anuncian, y no antes de tener los elementos probatorios. La diputada Damián habla de la corrupción interna. Bueno, lo que uno puede ver, y lo he visto más estando fuera de la auditoría, es que hay una corrupción hormiga. Muchos de los entes auditados contratan a personal de adentro de la auditoría para que les preparen, para que les integren sus expedientes, ¿sí? O de repente escuchas en algún estado, oye, contraté una excelente auditora. ¿Y de dónde la sacaste?
fue la que me vino a auditar el año pasado por la Auditoría Superior. Entonces, tenemos que tener mecanismos de control interno importantes y sancionar severamente esta actuación. Yo recuerdo un caso que se dio en la Auditoría Superior de un ex auditor que yo no conocí, pero que estaba haciendo algunas operaciones en Zacatecas. Se visitó al gobierno de Zacatecas, se paró esto, pero meses después me enteré que trabajaba como asesor en la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Entre 2009 ahora también la baja calidad. Lo que pasa es que los reintegros, en gasto federalizado, me refiero más a esto, el mecanismo de sanción inicial es el reintegro, y por eso viene en el informe de resultados las, ¿cómo se llama?, las dictaminadas, las aplicadas, las que ya se reintegraron, las que están en revisión o las que están pendientes. Y generalmente la mayor parte son solventadas. Ayer alguien decía que se debería de revisar, se debería solventar durante el ejercicio de la auditoría. Pues de hecho se hace, cuando se están haciendo las auditorías, pues los auditores tienen que interactuar, obviamente, con el ente auditado para tratar de aclarar y llegar a una buena definición de la conclusión de la auditoría. Y tiene también esto que ver con la calidad de las auditorías. Si queremos hacer muchas, pues vamos a tener menos calidad. Y eso yo creo que es muy importante. Y la mecánica de los reintegros ya va a cambiar con las nuevas reformas, ¿sí? Todavía hasta este año se pueden reintegrar a los fondos, pero después se tendrán que enterar los recursos no ejercidos a la TESOFE. Ahí el único pero es que debemos estar conscientes que no estamos afectando al gobierno que incumplió, estamos afectando a la gente porque se dejan de hacer trabajos, fundamentalmente en política social, que son necesarios para la población. Todo esto tenemos que revisarlo conjuntamente el Poder Legislativo, la sociedad civil y por supuesto la Auditoría Superior. La meta, desde luego, y yo le diría al final, la meta sería desaparecer, o sea que desapareciera tarde o temprano las observaciones, porque se está gastando bien, se están cumpliendo las normas, y en el futuro hasta que desapareciera la Auditoría Superior, ¿no? Pero eso es obviamente algo idílico. Sería, si la Auditoría Superior fuera una empresa, un despacho, pues sería un negocio quebrado, ¿no? La diputada Canales me pregunta por qué salí. Sí, yo entré a la Auditoría Superior invitado por el contador Portal. Alguna vez me preguntaban qué hace un economista en la Auditoría Superior. Yo decía que hoy el trabajo multidisciplinario es tan importante que hasta contadores había, ¿no? Como alguna vez había un secretario de Finanzas de Zacatecas o de Michoacán, era un gobierno del PRD y decía, en Michoacán somos tan plurales que hasta perredistas hay, ¿no? ¿Por qué renuncié? Renuncié porque tuve diferencias de opinión en algunos temas con el contador Portal, no personales, por supuesto. Por ejemplo, desaparecieron el área que dependía de mí de seguimiento. Teníamos 47 empleados en seguimiento y el titular por aquí anda, el ex titular por aquí anda, ahora trabaja con ustedes. Y sin embargo, en el cierre, tuvieron que contratar gente para seguimiento en las 4 direcciones generales de gasto federalizado, un promedio de 70, son los datos que yo he escuchado de gente de la propia autoridad, y también tuvimos diferencias de enfoques en varios temas que llegamos a la conclusión de que no teníamos química, y yo pensé, ya pensando en buscar la Auditoría Superior, que estar en un ambiente en el cual no pertenece a ningún grupo. Yo entré cuando lamentablemente mi antecesor Juventino Pineda falleció en la Cámara de Diputados después de una presentación de un informe de resultados. No tuve oportunidad nunca de poner a un solo colaborador y nunca tuve, como mencionaba el licenciado Gursa, nunca tuve oportunidad de tener un abogado en la Auditoría Especial de Gasto Federal. Entonces lo mejor fue cortar por lo sano para los dos. Y por eso estoy buscando ahorita la Auditoría Superior. En el caso de lo que me pide la diputada Minerva Hernández,
el otro tema, el área de riesgo, la contratación pública, yo creo que debemos hacer un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, ya me pasé, y deberemos de trabajar desde el inicio de la obra hasta su cierre. Buscaré mejorar las relaciones con el Congreso y en el caso de fundar, desde luego, en la medida que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, que funcione el Sistema Nacional de Transparencia, ahí está la clave para que no abusemos de las figuras de las minutas de consejos para conversión pública. Ya de plano te piden versión pública de las versiones de los consejos. Y se reservan muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el caso más claro es el del Banco de México, pero yo recuerdo que hasta en instituciones como Indetec, cuando pidieron las minutas de las reuniones de consejos de Indetec, se decidió hacer una versión pública, o sea, resumida, donde tachas todo lo que hoy en los Estados Unidos se desclasifica con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco mucho a don David Rogelio Colmenares Páramo su participación. ¿Considera usted que los diputadas y los diputados de esta comisión están recogiendo con sumo interés sus intervenciones? Y ruego a la Secretaría General sea tan gentil